buenos días. De ese tronco que es Isaí sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dirá su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. ¡Qué belleza! Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. ¡Qué belleza! El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra. ¡Qué belleza! Podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo, el retoño de esa raíz que es Isaí se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura, la del Salmo 72. Sigue de versos 1 al 7 y 18 y 19. Y continúa ese panorama glorioso. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así, juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a los pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Bendito sea Dios el Señor, ¡Qué belleza! el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura viene del Nuevo Testamento, la carta que Pablo les escribió a la iglesia en Roma. De ahí su nombre, Romanos, capítulo 15, versos 4 al 13. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, es decir, la que hemos acabado de oír, pues,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es que alrededor de Jesús puede comer el león y el buey y no devorarse. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, parece que necesita decirnos 4 otras veces: estará la raíz, que acaba de citar Marta en Isaías, y estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y luego esta declaración gloriosa: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La cuarta lectura es del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, de los versos 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre.
Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué belleza! Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Como decía Jorge, son textos fuera de serie. Son un anuncio de la llegada del reino, del rey y de su prosperidad, su poderío, su portento, su paz, su abundancia, en relatos completamente inverosímiles, en relatos completamente que despiertan una exclamación de si se diera esto en este mundo que tanto lo necesita. Estamos en tiempo de Adviento y hemos prendido ya 2 de esas luces que representan valores y actitudes y posturas del pueblo que espera la venida de su rey. La venida no solo de conmemorar la llegada de Jesús, que es el capítulo anterior de este evangelio, sino la instauración de su reino en la segunda venida de Jesús, ya como el Cristo, ya como el ungido, como el que está en el trono y viene ya a imponer su reinado. Son un solo hecho, sin embargo, un hecho que se da por etapas y se da en forma gradual y que empiezan en esta etapa con la encarnación de Jesús, pero encarnado tiene que empezar a manifestar, a instaurar ese reino. Y es notable que decide tener a un telonero, a un precursor, a una avanzada de vanguardia que prepare el terreno para generar lo que hoy llamaríamos una campaña de expectativa. ¿Por qué no llegó Jesús directamente a dar su predicación y su proclamación? ¿Por qué es tan trascendente y tan destacado en el texto bíblico que exista un personaje llamado Juan el Bautista, que mencionamos recientemente con respecto a que es hijo del sumo sacerdote Zacarías y de su esposa Isabel, que resulta ser pariente de María y resulta embarazada en una forma milagrosa como respuesta a un clamor que tenía ese sumo sacerdote Zacarías. Pero es que no es simplemente que nació un niño con una dedicación especial y que tiene como misión prepararle el terreno a su primo.
Este hombre Juan llega a ser llamado por Jesús el mayor entre los nacidos de mujer. El mayor personaje, si se quiere, después de él mismo, que ha tenido la historia. ¿Y por qué es tan importante? Este Juan, debemos deducir que Dios le pone para una misión crucial. De ahí que se tome tantas molestias, tantas particularidades para insertar a este personaje en el momento histórico en que lo hace. Debemos deducir que Juan, lleno del Espíritu, como dice la escritura que está, captó muy bien ese mensaje de lo que él tenía que hacer, y debemos entender, por lo tanto, que la misión de Juan es trascendental para la venida del reino de Dios en la persona de Jesús. Entonces tratemos de descifrar qué era lo que hacía Juan, para poder entender qué era eso tan trascendental. Dice aquí la escritura que Juan se apartó al desierto y allí proclamaba, que además tenía una vida completamente austera, que se alimentaba de langostas y miel. Debemos aclarar que no son langostas de esas de frutos de mar, sino que se refiere a insectos silvestres, y que tampoco era miel de abejas. No había flores ni abejas en el desierto. Le llamaban miel silvestre a emanaciones de las cortezas de unas plantas del desierto, en las orillas del Jordán. No era tan dulce como la miel de abeja. Pero todo esto denotando un individuo completamente apartado. Para la connotación que tiene desierto para esta cultura es el de apartarse, de estar en un estado de no contaminarse con el ruido de las aldeas, de estar en completa dependencia de Dios, de estar en una actitud, llamaríamos, de ayuno permanente. ¿Y qué era lo que anunciaba este Juan? ¿Por qué es ese anuncio tan importante? Lo que anuncia Juan es que ha llegado el reino. Algunas traducciones dicen se ha acercado, en otras dice ha llegado. En todo caso, el hecho es que ese reino es un reino, como hemos dicho, sin precedentes. Es un reino que no es construido por humanos, sino que llega, que viene, que es traído desde el cielo. Eso es completamente insólito. Entonces, la primera parte de su exposición es que ha llegado el reino. Y el reino para todos es claro. Están esperando ese reino de lo que hemos leído. Ese es el reino que está esperando Israel, que está esperando todo el pueblo judío en anhelo a esa promesa de la descendencia de David. Ahí hablan de Isaí, que es el papá de David. Pero es claro que esperan que surja ese reino de justicia, de abundancia, de verdad, de poder, de un alcance universal, un alcance, como lo dice claramente en Isaías y como lo dice el Salmo, que bendice realmente toda la tierra, toda la creación. No es un reino local, es universal, próspero, lleno de justicia, paz y riqueza. Ese anuncio lo hace acompañado de una
actitud que se espera de esos súbditos de ese reino. Y ahí es donde viene la trascendencia del mensaje de Juan. Entendamos una cosa, y es que para que haya reino tiene que haber rey, tiene que haber terreno, pero tiene que haber súbditos. Y por lo tanto, si no hay quienes estén dispuestos a someterse a ese reinado, pues se convertirían en enemigos de ese reino. Lo que está diciendo Juan es, algunas traducciones dicen arrepiéntanse, otros dicen conviértanse. Y dada la dificultad para traducir el término, vamos a ir al original griego que dice metanoia. La que pide de nosotros es que hagamos esa transformación del noios, de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento, de nuestra actitud, de nuestra postura ante la vida. Hay que entender entonces que las palabras a veces se quedan cortas para expresar, dice uno, arrepentimiento, y muchas veces tiene una connotación en nuestro lenguaje, la palabra arrepentimiento, de un estado de simplemente lamentar algo que no me salió bien. Me arrepiento de haber invertido plata en eso porque eso fue plática perdida. Me arrepiento de haber hecho esta travesura porque se pusieron bravos mis papás, diría un muchacho, ¿no? Una cantidad de situaciones que denotan más bien un estado de compungimiento, de remordimiento, de lamento. No es esa palabra entonces, la palabra arrepentimiento, en la connotación popular, no alcanza a abarcar el significado de este metanoia al que apunta Juan. El término tiene una connotación, saqué esta definición de la Wikipedia, nuestro novísimo testamento, perdón, nuestra fuente de definiciones más popular, perdón. Dice, la palabra es usada en teología cristiana asociando su significado al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de la connotación que a veces ha tomado, no denota en sí mismo culpa o remordimiento, sino la transformación o conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. En tiempos de los primeros cristianos se decía que del que encontraba a Cristo, que había experimentado una profunda metanoia, como sinónimo de revelación divina o epifanía. Entonces, a lo que está invitando Juan es a una transformación de mentalidad, a una actitud y una disposición completamente diferente a lo que venía cada individuo, pero también el pueblo, teniendo en ese momento. Para ilustrarlo bien, tanto en este evangelio como en los otros sinópticos, menciona muy detalladamente lo que Juan quiere hacer entender, y se acercan a la gente y le preguntan, y entonces, ¿qué debemos hacer? Dice en el evangelio de Lucas. Y él da ejemplos de esa metanoia. Dice, el que robaba no robe más, sino trabaje. El que tenga bienes, compártalos. Le preguntan unos soldados, ¿y qué hacemos? Y él les dice, no extorsionen más, y por el contrario, confórmense con su salario. Hay una cantidad de, ya no más esto, ahora viene algo que demuestre que usted cambió su mentalidad. Por eso esta respuesta airada
de Juan aquí ante los saduceos y fariseos que se acercan a bautizarse. ¿Por qué les llama víboras? Y les dice: ¿es que ustedes creen que se van a salvar de la ira de Dios? Es una expresión demasiado fuerte la que usa aquí Juan. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los hemos mencionado aquí varias veces. Tienen más mención los fariseos, que eran una secta, una fracción de los judíos que se consideraban más fieles a la obediencia de la ley, y estaban bastante apegados a una cantidad de términos precisos de las cosas que se tenían que cumplir, los rituales, la vestimenta, el diezmo, una cantidad de detalles muy minuciosos de cumplimiento estricto, y en el cual ellos se jactaban, por lo tanto, de ser los más fieles, los que realmente expresaban con obediencia su lealtad a Dios. No obstante, les reprocha a Jesús en varias ocasiones que se trata de una exterioridad que no está reflejando necesariamente un interior completamente puesto al servicio de los valores de Dios. Entonces les reclama su insensibilidad, su imponer al pueblo cosas que no están dispuestos ellos mismos a cumplir, su legalismo y su falta de misericordia y de amor, que finalmente es a lo que invita el reino. Los saduceos, ¿quiénes eran? Eran también de una selección muy pequeña en proporción, en número, porque eran muy estrictos en cuanto a que no aceptaban todo lo que decían las escrituras antiguas, los escritos que consideramos hoy el Antiguo Testamento. No aceptaban, algunos dicen que únicamente aceptaban como palabra de Dios lo que hoy llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Se les señala de no aceptar que existe tal cosa como una vida más allá de la muerte, mucho menos resurrección, mucho menos cielo. Y entonces, por esa razón, eran muy aferrados a las gratificaciones terrenas de su obediencia a Dios, de su pertenecer al círculo cercano a los poderes eclesiásticos y gubernamentales, y eran por lo tanto generalmente saduceos los principales miembros del Sanedrín, es decir, de las principales autoridades del templo. Ellos estaban convencidos de que por ser descendientes de Abraham, por ser hijos de Abraham, y por eso el reproche que les hace aquí Juan, era imposible que ellas sufrieran ninguna clase de castigo de parte de Dios, ni que fueran a ser de alguna manera abandonados a una suerte trágica. Y entonces por eso aquí les reclama Juan: ¿ustedes creen que por ser descendientes de Abraham eso ya los tiene ganado su acogida en el reino de Dios? Les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de cualquier piedra, con lo cual los dejó al nivel de seres inertes.
La otra cosa que hacía Juan, para entender este ministerio de él, era bautizar. De ahí que se le conoce como el Bautista. Y no de la iglesia bautista de hoy, ese es otro bautismo, sino que él estaba utilizando el bautismo como un acto litúrgico, como un acto que representaba y efectuaba en ese momento la misericordia de Dios expresada como un perdón purificador. Por eso habla él entonces de un bautismo de metanoia. Pero todo esto son cosas que Juan invita, que están al alcance del ser humano para ponerse en disposición de recibir ese reino que llega. Él dice: de ustedes se espera que den fruto de esa transformación. Eso es una cosa que está al alcance nuestro hacer. Y que lo está poniendo aquí como un requisito previo. ¿Ustedes quieren que llegue ese reino? ¿Quieren que Dios llegue a transformar esta realidad? Pues entonces demuestren que sí son partidarios de ese reino. Cambien su concepción, cambien sus posturas, cambien su lealtad a Roma, cambien su lealtad, su fijación en rituales externos, cambie su indiferencia, cambie su egoísmo, está pidiéndole hacer esa transformación profunda para identificarse en línea con los valores de ese reino que llega. Y esa disposición está marcada por un momento de pedir perdón por todo lo que se ha hecho hasta ese momento, buscar la limpieza, pero necesariamente de mostrar unos frutos evidentes de que esa actitud ha cambiado. De lo contrario, no había tal cosa como una transformación. Si eso no se nota, si eso no se hace evidente en hechos, pues esa transformación es de dientes para afuera. Ese reino trae otra característica muy importante, y es que viene con espíritu y con fuego, lo que anuncia Juan. El que viene es más importante que yo, es tan importante que yo ni siquiera puedo atarle los sandalias, dice unas versiones, otro dice llevar sus sandalias. Y viene, si yo hablo de conversión, él trae espíritu y fuego, y da aquí por lo menos algunas connotaciones de ese fuego, y es que es un fuego purificador, un fuego que discrimina lo que sirve de lo que no sirve, y está acompañado de otro instrumento agrícola, que es el aventador, el bieldo, también se le llama. Es como una especie de rastrillo que tiene dientes y que sirve para tirar el trigo que han trillado, lo tiran al aire y se separa la pajita del grano. De esa manera era como ellos separaban esos elementos para poder usar el grano solo para hacer el pan. Y entonces hace esta figura que se podría llamar una metáfora para referirse a que el que viene, Jesús, el ungido, el que trae el reino, viene a hacer una separación muy minuciosa de quienes están dispuestos a fructificar en ese reino y quienes no. Y a los que no les llama paja. Y el destino de esa paja
es uno de las connotaciones de ese fuego que trae el reino. ¿En qué se parece eso y cómo nos llega a nosotros ese mensaje incendiario de Juan en su momento al presente que estamos viviendo? Nosotros todos decimos anhelar esas promesas. Cuando uno le lee en Isaías, no puede contener la exclamación de decir, oh, qué anhelo, lo deseo. ¿Cuándo será que en este país puedan vivir el león y el cordero juntos? Que el niño pueda meter la mano en el nido de la serpiente. Que yo pueda dejar tranquilo a mis hijos caminar por la calle del Bronx en Bogotá a cualquier hora de la madrugada. Que no haya tanta injusticia, tanta necesidad. Lo anhelamos, todos decimos anhelarlo. Aún estamos los que nos sentimos parte de ese reino, porque, bueno, hicimos la oración de fe y vamos a la iglesia y somos más obedientes que ese pueblo pecador. Somos fariseos, un poquito, nos parecemos un poco, nos hemos dejado permear de ese corriente en la que dice, mira, tú ya hiciste la oración de fe, tú ya eres salvo, pase lo que pase, hagas lo que hagas y dejes de hacer lo que dejes de hacer. Juan dice, el Señor es capaz de sacar hijos de Dios de cualquier piedra. Tú te vas a diferenciar de eso. Tú vas a demostrar que realmente esperas. Tú realmente vas a demostrar que quieres ser miembro de ese reino. En el momento en que tú identifiques los frutos de conversión, de metanoia, que tienes que hacer. Al comienzo de este servicio, muchos de nosotros hicimos una confesión de cosas que sabemos que no están en sintonía con el reino, que están en oposición. Y nos quedamos pidiendo perdón. Muy bien, el Señor es fiel y justo para perdonar. Reconociéndolo, perfecto, eso es parte de la confesión. Pero ¿y qué de la metanoia? ¿Qué de yo mostrar un fruto que se sienta, que se palpe, de que esa actitud de rebeldía ante Dios ahora se va a cambiar en obediencia? Ahora se va a convertir en algo demostrable, digno de verse, que diga, oiga, este sí es. Y no porque yo, haciendo buenas obras, me gane el cielo, pero es que sin obras no hay tal cosa como una fe, como decíamos con esta segunda vela del Adviento, de la corona de Adviento. Tú demuestras que realmente tienes una actitud de estar esperando ese reino anhelado, de estar esperando esa transformación en el país, en la vida personal y familiar, de salir de ataduras, de vicios, de contiendas, de enemistades, de tantas cosas que sabemos que son tormentas, nubes negras que opacan la luz del reino de Dios. Solamente en el momento en que hagas esa transformación profunda, que depende de ti, depende de cada uno de nosotros. Yo invitaría para terminar que hagamos ese ejercicio. ¿Qué es eso? Que yo tengo ¿cuál sería una oportunidad de una actitud que yo hasta ahora
he mostrado, una cosa con la que yo estoy luchando, una desobediencia en la que yo estoy, ¿cómo podría mostrar un fruto que demuestre que yo no quiero más estar en eso? Ese sería un verdadero ejercicio de Adviento, de arrepentimiento y de fe, como nos muestra hoy la corona. Quedemos con esa reflexión. Y tal vez sería bueno hasta escribirlo. Es decir, ¿cuál es esa cosa que yo voy a cambiar para que realmente esté mostrando fruto de conversión, de arrepentimiento, de metanoia? Oremos para terminar. Señor, anhelamos que venga tu reino para enderezar, para vivir abundancia, justicia, riqueza, paz en nuestro país, en el mundo, en nuestras familias, en cada uno de nuestros seres. Reconocemos, Señor, que hemos sido mediocres, cobardes, que tú esperas un fruto de nosotros que nosotros nos hemos negado a dar. Perdónanos, Señor. Trae ese fuego y ese espíritu de poder para purificarnos y para llenarnos de coraje, de valentía, para cambiar y ser dignos hijos de tu reino, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.